Bienvenidos a Crímenes y Engaños, aquí donde la verdad duele y la mentira mata. ¿Hasta dónde puede llegar la traición? ¿Qué tan profundo puede esconderse un secreto en una pequeña caleta chilena? Prepárate para escuchar historias reales, perturbadoras y estremecedoras, donde la confianza se rompe y el crimen nunca duerme. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos cada semana en este oscuro recorrido por los rincones más turbios del alma humana. Dale like si esta historia te atrapó y comparte con alguien que no crea en los finales felices. Aquí, las amistades se convierten en amenazas. Aquí, el amor se disfraza de engaño. Y aquí, tú decides en quién confiar. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Crees que el crimen fue justificado por la traición? Comenta abajo tu opinión. Te leo. En la región del Maule, no muy lejos de Constitución, se esconde Caleta Pellines, un rincón olvidado por el turismo pero marcado por el salitre, la bruma y la memoria. Allí, el mar no adorna el horizonte, lo domina todo. Es sustento, es rutina y a veces también sentencia. Las casas, hechas de madera vieja, resisten como pueden el paso del tiempo, con techos corroídos por la sal y fachadas adornadas con redes secas, botes varados y perros que duermen entre costales de mariscos. La vida se mide por las mareas y la muerte a veces llega en silencio, con olor a alga podrida y viento helado. Fue en ese paisaje áspero y hermoso donde nacieron, con apenas días de diferencia, Gabriel Tapia y Tomás Reynoso. Traídos al mundo por el mismo viento que golpeaba las ventanas y el mismo aire salino que penetraba las tablas de las casas. Hijos de hombres, de manos curtidas por el remo y el anzuelo, crecieron compartiéndolo todo. La escuelita rural, las primeras salidas al mar, las bromas de infancia, los castigos por travesuras y más tarde los sueños de hacerse grandes entre redes, marejadas y lealtades que creían eternas. Fue en una fiesta patronal, entre música, risas y olor a empanadas recién fritas, donde Gabriel y Tomás conocieron a Estela y Soledad, dos primas llegadas desde Talca. Estela, de mirada dulce y sonrisa serena, robó el corazón de Gabriel. Soledad, alegre y desinhibida, conquistó a Tomás con la misma naturalidad con que se conquista la brisa del mar. No tardaron en casarse y con los años formaron lo que todos en la caleta consideraban familias ejemplares. Gabriel y Estela tuvieron 2 hijos varones, Tomás y Soledad, 2 niños y una niña. Vivían entre redes, algas y arena, pero también entre abrazos, carcajadas y domingos sagrados. Asados frente al mar, botellas de vino circulando entre manos callosas, y niños jugando en la orilla hasta que el sol se escondía. Mientras ellos salían a pescar, ellas vendían lo que traía el mar: empanadas, ceviche, mariscos frescos. Se turnaban para cocinar, atender turistas, cuidar a los niños, lavar la ropa. La unión entre ambas parejas era tan profunda que parecía imposible romperla. Pero como el mar, que a veces parece en calma y ruge por dentro, esta historia también escondía sus propias olas oscuras, listas para romper. Con el tiempo, Gabriel y Tomás compraron una pequeña embarcación cabinada. Empezaron un negocio que les dio sustento y orgullo. Se turnaban para salir al mar y cubrir responsabilidades familiares en tierra. La lealtad, pensaban, era su mayor tesoro, hasta que dejó de serlo. Un día, Gabriel comenzó a notar señales que lo inquietaban. Tomás llegaba tarde con excusas vagas, evitaba compartir las salidas al mar y cuando lo hacía, ya no lo miraba a los ojos como antes. Estela, por su parte, había dejado de compartir risas con Soledad.
Se volvía esquiva, distante, encerrada en su celular y en su mundo. Gabriel no tenía pruebas, solo una sensación persistente, una punzada silenciosa en el estómago que no lo dejaba dormir. Algo estaba fuera de lugar. Empezó a observarlos en silencio, con una calma tensa que solo da la sospecha. Una mañana fingió salir a pescar. En vez de eso, los siguió. Los vio entrar a una vieja bodega del puerto, entre redes colgadas y olor a salmuera. Y allí los vio. Estela y Tomás compartían un momento que no dejaba lugar a dudas. Luego, desaparecieron juntos detrás de la puerta del cuarto de las conservas. En ese instante, algo dentro de Gabriel se quebró. Regresó a casa en silencio. Se encerró en el baño, lloró, vomitó, y frente al espejo se encontró con una mirada que no reconocía, la de un hombre traicionado, una mirada cargada de dolor y de algo más profundo, más oscuro. Durante días, Gabriel guardó silencio. Observaba cada gesto, cada mirada, cada palabra entrecortada. Lo que al principio parecía una sospecha aislada, pronto se convirtió en una certeza incómoda. No era algo pasajero, era algo más profundo, más constante. Y la duda que más lo atormentaba se instaló en su mente como una sombra. ¿Y si alguno de sus hijos no fuera suyo? El pensamiento lo consumía. No comía, no dormía. Se preguntaba una y otra vez cómo su compañero de vida, su hermano del mar, había sido capaz de traicionarlo así. Una noche sin descanso, tomó una decisión. Cuando regresó de una jornada de pesca, actuó como siempre. Saludó a Tomás con la misma familiaridad de siempre, compartieron las ganancias como de costumbre, y propuso algo inesperado. Una reunión como las de antes. Dijo que era para celebrar la amistad, la familia, los buenos tiempos. Aquella noche, las risas llenaron la casa. Estaban todos, esposas, hijos, vino y canciones. Pero Gabriel no reía, observaba. Le bastaba con mirar los ojos de Estela y Tomás para confirmar lo que ya sabía. Las miradas furtivas, las pausas innecesarias, los silencios compartidos. Era evidente. Todos celebraban, menos él. Y mientras los demás alzaban copas, Gabriel ya había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Días después, propuso a Tomás salir a pescar mar adentro, donde supuestamente había mejor pesca. Tomás aceptó sin sospechas. Zarpando de madrugada, se despidieron de sus esposas con la brisa aún húmeda en el rostro. Ya en alta mar, Gabriel empezó a interrogarlo. Preguntas directas, punzantes. Tomás lo negaba todo. Decía que era una locura. Pero Gabriel no buscaba confesiones. Buscaba una justificación, que nunca llegó. En un arrebato, lo golpeó y lo encerró en la pequeña cabina. Tomás pidió hablar. Rogó. Pero Gabriel fue claro. Yo los vi. Tomás se quedó en silencio. Comprendió que no habría perdón. Encerrado, sin herramientas, sin escape, Tomás sintió que el mar era más piadoso que su amigo. Encontró un papel y un lapicero. Escribió una carta. Pidió perdón a sus hijos, a las dos familias, y la escondió en el bolsillo interior de su mameluco amarillo. Era lo único que podía dejar atrás, si es que el mar no se lo tragaba antes. Esa noche, Gabriel abrió la puerta. Lo sacó a empujones. Volvió a golpearlo. Luego, lo lanzó al mar. 3 días después de zarpar, Gabriel regresó solo a la caleta. Con el rostro cansado y la voz medida, informó a la capitanía que Tomás había caído al mar durante una noche difícil cuando intentaban lanzar las redes. Aseguró que el oleaje era tan violento que no pudo hacer nada para rescatarlo. Pidió ayuda a otras embarcaciones, pero no hubo respuesta. Ahora
solo buscaba apoyo para encontrar el cuerpo. En el puerto, la noticia corrió rápido. Vecinos, pescadores, familias enteras salieron a esperarlo. Entre ellos, Estela, su esposa, visiblemente alterada, se acercó con urgencia a preguntar por Tomás. Gabriel, con una calma desconcertante, le respondió: «Ni su esposa parece tan preocupada como tú. ¿Pasa algo?». Estela bajó la mirada intentando mantener la compostura. «Es por la amistad que tenían. Ustedes eran como hermanos, ¿no?». «Por supuesto», respondió Gabriel, sin mostrar emoción. Al segundo día de su desaparición, el mar devolvió el cuerpo de Tomás. Flotaba entre algas, como si el océano, en un último gesto, quisiera cerrar la historia. Gabriel, al verlo, se quebró. Lloró frente a todos, incluso abrazó a Soledad con una emoción que parecía sincera. Estela lo observaba desde lejos, entre la incredulidad y el desconcierto. La escena conmovió a muchos, pero no a todos. Unos días después, la policía llegó a la casa de Gabriel. Tocaron la puerta con firmeza y lo detuvieron bajo sospecha de homicidio. Él, en un inicio, se declaró inocente. Pero las autoridades tenían algo que no esperaba. Dentro del mameluco de Tomás, bien guardada en un bolsillo interior, encontraron una carta escrita a mano. Era una despedida. Confesaba su relación con Estela, pedía perdón a sus hijos y expresaba el temor de no regresar con vida. La evidencia era clara. Gabriel, enfrentado a los hechos, no intentó más defensas. Solo repetía una frase, casi como un lamento. Ese no era leal, era un traidor. A un hermano no se le traiciona así. La verdad cayó como un balde de agua helada sobre la caleta. Estela, señalada y repudiada, entendió demasiado tarde el alcance de sus actos. Soledad, la esposa de Tomás, fue quien se encargó de contar lo ocurrido. Y en un pueblo tan pequeño como Pellines, las palabras corren más rápido que el viento. Miradas que juzgan, puertas que no se abren, susurros que condenan. La historia no solo destruyó una amistad, acabó con dos familias. Estela, junto a sus hijos, abandonó el puerto rumbo a Antofagasta, buscando una vida nueva lejos del desprecio. Gabriel fue condenado a 10 años de prisión, pero la verdadera condena fue perder a sus hijos, quienes nunca más volvieron a visitarlo, ni a mirar atrás. Y así, en ese rincón de bruma, sal y secretos, quedó una historia que el mar tardará mucho en olvidar y que nos recuerda que la confianza es como el cristal. Una vez rota, jamás vuelve a ser igual. Gracias por ser parte de esta historia cargada de misterio y tensión. Si aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si disfrutas este contenido, compártelo con quienes sabes que también aman los crímenes y el suspenso. Hasta el próximo video.